En esta videoclase abordaremos el concepto de campo eléctrico. En la última videoclase acerca de la ley de Coulomb, en la que pudimos observar que la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales era directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Esto qué significa? Que si cualquiera de las dos cargas aumentaba su magnitud o las dos al mismo tiempo, la fuerza también aumenta. Así también hemos visto que si cualquiera de las dos cargas o las dos cargas disminuía su valor, como es una relación directa, entonces la fuerza también disminuye. Es decir, depende de la magnitud de las cargas. A mayor carga, mayor fuerza. A menor carga, menor fuerza. Pero depende de manera inversa con la distancia al cuadrado. Es decir, a mayor distancia, menor fuerza. A menor distancia, mayor fuerza. La pregunta a contestar es, ¿qué es lo que produce esas fuerzas? ¿Qué las causa? ¿Cómo saben las cargas cuando hay otra carga cerca? ¿Y cómo saben que deben de ser atraídas o deben de ser rechazadas? ¿Qué hay en medio de las cargas que produce esa interacción entre ellas? Pues debe de haber algo que, aunque es invisible a nuestros ojos, entre las cargas es perceptible a ciertas distancias. La respuesta llega con los trabajos de Michael Faraday. En la década de 1820, Faraday propone la existencia de líneas de flujo saliendo o entrando de los cuerpos cargados y también de los imanes. Y esta idea, pues lo que hizo fue proveer una forma de visualizar esos campos eléctricos y magnéticos que son invisibles al ojo humano. Y este concepto fue muy importante para el desarrollo exitoso del electromagnetismo hasta nuestras fechas. Parte de sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, que es la relación entre campos eléctricos que producen campos magnéticos, el diamagnetismo, que es el descubrimiento que hizo Michael Faraday de algunos materiales que si uno acerca un imán, pues el imán no los atrae ni los rechaza. Y la electrólisis, que tiene que ver con un mecanismo a través del cual se puede generar corrientes eléctricas en los líquidos. Una primera aproximación a la definición de campo eléctrico que vamos a abordar aquí es simplemente considerar que un campo eléctrico es una región material invisible alrededor de un cuerpo cargado o de cualquier carga eléctrica o cualquier conjunto de cargas eléctricas, dentro de la cual puede haber una interacción eléctrica con otros cuerpos cargados que estén dentro de esa región. En otras palabras, todos los cuerpos cargados o electrizados tienen a su alrededor un campo eléctrico y este se manifiesta sobre cualquier otro cuerpo cargado cercano dentro de ese campo eléctrico. Es decir, si esta carga está dentro de la región de color amarillo, pues se va a establecer esa fuerza, en este caso de atracción. Pero si existiera otra carga, en este caso también positiva, con su campo aquí, pues no se establece esa fuerza, que en este caso tendría que ser de repulsión, pues porque no está dentro de la región del campo de esta carga. Ya en la época de Faraday manejaban la idea de que las fuerzas podrían ser representadas con líneas, principalmente con flechas. Las líneas de campo eléctrico propuestas por Faraday se representan de manera saliente de las cargas positivas. Como podrán ver aquí en este simulador o modelo tridimensional, todas salen del centro y apuntan hacia afuera del cuerpo cargado. Y en el caso de cargas negativas se representan como líneas o flechas entrantes, también de manera radial, del exterior hacia el centro de la carga puntual. Los siguientes esquemas con los que trataremos básicamente representan una vista ya sea superior o frontal del modelo tridimensional. Es decir, es como si colocáramos en esta posición
la carga y entonces solamente se ve en un plano. Michael Faraday usó ese concepto de líneas de fuerza para explicar los campos eléctricos. Aquí lo que sabemos es que como son de diferentes signos se van a atraer y entonces se va a establecer una línea de fuerza que va a coincidir con alguna de las líneas del campo. Y ahí es donde radica la principal confusión. Una cosa son las líneas de campo, que para nosotros utilizaremos este símbolo, campo, la E mayúscula, y para fuerza utilizaremos la F. No hay que confundir. Una cosa son las líneas de campo eléctrico y otra cosa son las líneas de fuerza. No son lo mismo. Con la ayuda de este simulador vamos a visualizar los campos eléctricos. En primer lugar, pues el campo eléctrico alrededor de un cuerpo cargado, en este caso una carga puntual positiva. Ustedes pueden observar, son las líneas de campo saliendo en todas direcciones, es radial, partiendo del centro de la carga puntual. También en este simulador se han dibujado diferentes círculos concéntricos de color blanco que en este caso representan las superficies equipotenciales. ¿Y qué es una superficie equipotencial? Bueno, veamos. Si yo marco todos los puntos que van a estar a la misma distancia en todo alrededor de un cuerpo cargado, lo que obtengo es la superficie que va a encerrar al cuerpo cargado, una superficie imaginaria. Es como, tal vez han tenido la experiencia de haber visto aquellos regalos que se meten en un globo y se infla este globo. El regalo queda dentro del globo inflado. Algo parecido. Tenemos adentro la carga de una superficie que lo rodea. Puedo marcar diferentes superficies a diferentes distancias. Entonces serían esferas de diferentes tamaños que están encerrando a los cuerpos cargados. Precisamente a estas superficies imaginarias alrededor de los cuerpos cargados a cierta distancia se les conoce como superficies equipotenciales, porque el valor de la intensidad del campo en cada uno de estos puntos que están a la misma distancia con respecto al campo tienen el mismo valor de intensidad. Es decir, aquí puedo tener el valor del campo en el punto, le vamos a llamar punto A, y este valor del campo, por estar más lejos del cuerpo cargado, va a tener una intensidad menor que cualquier otro punto. El campo aquí en el punto B es menor en intensidad que en el punto A porque está más cercano. Pero todos los puntos que estén a la misma distancia, por ejemplo aquí puedo tener un valor en el punto C y el valor de la intensidad del campo B va a ser igual a la intensidad en el punto C porque están a la misma distancia. En el caso del punto A es un valor en la intensidad del campo eléctrico menor que en el punto B por estar más retirado de la carga eléctrica. Bueno, una vez explicado lo que significan estas líneas alrededor de esta carga, podemos seguir observando cosas en este simulador. Por ejemplo, alcanzan a notar ustedes que las flechas de color verde, que son las líneas de campo, son más brillantes en esta región que en esta otra región. Esto ayuda a entender que el campo eléctrico es mucho más intenso entre más cerca estamos de la carga eléctrica y es mucho más débil cuando ya estamos lo suficientemente retirados. Ahora vamos a visualizar el caso de dos cargas. Ustedes pueden observar cómo las líneas de campo se rechazan y no se encuentran, no se conectan. Entonces eso hace que fuerza de interacción que se genera entre ellas sea de repulsión. Se van a empujar una con respecto a la otra. Las áreas más oscuras representan ausencia de campo y podemos encontrar regiones donde hay la mayor intensidad de campo, que serían las regiones en donde hay mayor número de líneas de campo eléctrico.
Veamos ahora el caso de dos cargas puntuales que son de diferentes signos. Observemos cómo las líneas de campo se interconectan. Es decir, para cada una de estas líneas de campo que salen del cuerpo positivo, se va a encontrar con una línea de campo que va a entrar en el cuerpo negativo. Así pues, las líneas de campo se unen, produciendo una fuerza de atracción, la cual, pues evidentemente, lo que va a hacer es que se atraigan. Podemos observar zonas en donde el campo es mucho más intenso y bueno, pues zonas en donde el campo prácticamente ha desaparecido. De hecho, podemos alcanzar a ver la región en donde alcanza el campo ya superpuesto de ambas cargas, llegaría, digamos, a esa región. Cualquier otra carga que pudiéramos considerar en esta zona, con su campo quizá aquí, ya no es detectable por este campo. Entonces ya no habría interacción ni de atracción ni de repulsión. Por último, observemos el caso de un cuadrupolo eléctrico. Son 4 cargas en pares, 2 positivas y 2 negativas en este arreglo. Y pueden ustedes observar cómo en el centro, nuevamente, hay una ausencia de campo, porque para cada línea de campo que saliera de este cuerpo, al encontrarse con uno que sale de este cuerpo, se van a rechazar, pero se van a encontrar con una línea de campo que entra a este cuerpo. Por eso las líneas de campo se doblan aquí, pero no pasan por el centro. Esta observación ha permitido que se pueda entonces aprovechar este conocimiento de tal manera que ahora sabemos que si tenemos un material conductor que está lleno de cargas, pues estas cargas van a tener sus campos o sus líneas de campo al exterior. Pero si se dan cuenta, como observan en este simulador, en el interior no hay campo eléctrico. Es nulo, vale 0. Y bueno, pues esto permite que se puedan diseñar blindajes. Y los blindajes son muy útiles para proteger de campos eléctricos externos. Por ejemplo, circuitos electrónicos tan delicados que pudieran dañarse por la presencia de un campo eléctrico externo. Si ustedes llegaran a abrir un celular, van a encontrar algunas partes pequeñas encapsuladas en una especie de cajita de aluminio. Es precisamente eso, un blindaje. Y el circuito a proteger en su interior quedaría completamente intacto ante campos externos que pudieran dañarlo. Este conocimiento nos permite estar protegidos ante una tormenta eléctrica. Si hubiera una tormenta eléctrica y solamente tienes para resguardarte quizá irte debajo de un árbol, o ves una tubería ahí metálica grande en donde pues te puedes meter adentro, ¿cuál de las dos escogerías? Recuerda, en el interior de un conductor el campo eléctrico es nulo, no hay, es decir, vale 0. Por lo tanto, entonces lo mejor es resguardarse ante una tormenta eléctrica en el interior de cualquier cavidad, y si es metálica podríamos decir que hasta mejor. El único detalle es que no hay que tocar por la parte externa. Podemos tocar las paredes internas, pero no las externas. Acuérdate, en los materiales conductores la carga eléctrica se distribuye en toda la superficie externa, pero en la parte interna no hay ningún problema. ¿Difícil de creer? Esto lo descubre Michael Faraday también, y para demostrarlo construyó lo que se conoce como su jaula eléctrica. Y con esto él demostró que precisamente la carga eléctrica se concentra en la superficie de los materiales conductores. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes en donde se han hecho hasta espectáculos. Se generan campos eléctricos muy intensos y una persona está haciendo algo y se forman rayos o arcos eléctricos
pero a la persona no le pasa nada, precisamente por esto que hemos dicho. Aquí está un profesor en una universidad en Estados Unidos haciendo una demostración. No sé, tal vez no se alcance a ver, pero él está tocando el interior de la reja y alcanzan ustedes a ver cómo se forma un arco eléctrico, y entonces toda esta descarga eléctrica se distribuye por las caras externas. Les voy a mostrar algunas imágenes. Aquí otro más. Pero si son observadores encontrarán que todos ellos tienen algo en común. Los grandes generadores electrostáticos pues son estas bobinas que se conocen como bobinas de Tesla. En esta zona son alambres de cobre enrollado, miles y miles de vueltas, y pues una dona metálica, y esto pues genera grandes campos electrostáticos, de tal manera que llega un momento en que se va a producir un arco eléctrico. Pero ¿qué observan en todos los casos? Pues todos están de alguna manera enjaulados, tienen ropa blindada electrostáticamente, y de manera segura pues pueden estar cualquier persona o cualquier objeto protegido. En este caso que observamos aquí, las bobinas de Tesla están aquí. Aquí se alcanzan a ver estos cilindros, que es donde están los alambres de cobre enrollados, y se hace circular una corriente y genera esos campos eléctricos intensos, al grado pues de producir arcos eléctricos que sin esa protección pues podrían provocar daños muy severos, prácticamente serían letales. En esta última imagen pues pueden ver nuevamente esa constante, ¿no? Tener una jaula de Faraday. En la aviación, el hecho de que los rayos toquen a los aviones podría ser mucho más común de lo que creemos. Según este artículo, los aviones pueden llegar a sufrir una descarga cada 1000 horas de vuelo. Los aviones tienen terminaciones en punta en diferentes partes que están aquí marcadas, como alcanzan a ver. Todo eso tiene una razón de ser. No sé si recuerden cuando vimos materiales aislantes, o en uno de los videos de referencia se mencionó que la carga eléctrica tiende a concentrarse en las terminaciones en punta, y eso pues precisamente permite que la carga eléctrica que proveniera de un rayo como aquí se distribuya en todo el fuselaje, pero que de alguna manera permita varias salidas. Esto también acontece en los automóviles. La gran mayoría puede intuir que en una tormenta eléctrica lo mejor es permanecer en el interior de los vehículos. Todo el chasis y toda la carrocería de los autos funcionan como una jaula de Faraday, es decir, un blindaje. En otros simuladores, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces tenemos una barra con esta figura cargada positivamente y una barra lineal recta cargada negativamente. Colocadas a esa distancia y en esas posiciones, observen cómo se forman las líneas de campo. ¿Dónde es más intenso? Pues en esta zona, ¿no? Es donde más líneas de campo hay. La intensidad del campo eléctrico ahí es mucho más intenso. ¿Dónde es más débil y dónde es prácticamente nulo? Pues en estas zonas en donde prácticamente no hay líneas de fuerza. ¿Cómo se verían los campos eléctricos alrededor de nuestro cuerpo si pudiéramos verlos? En esta imagen pues hay una simulación de las líneas de campo, o más bien las superficies equipotenciales alrededor de una persona. Vamos ahora simplemente a resumir las características de los campos eléctricos. Todo campo eléctrico pues es invisible a nuestros ojos. Se representa con líneas de campo. Cuando se establece o se genera una fuerza electrostática porque hay una carga eléctrica, como ven aquí en este recuadro azul, en el centro un cuerpo cargado con sus diferentes líneas de campo
eléctrico, estas líneas de campo coinciden con las líneas de fuerza cuando se establece una interacción con otro cuerpo u otra carga. Se trazan en la misma dirección y sentido de las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico, al igual que la fuerza, son magnitudes vectoriales, es decir, se representan con vectores. Y finalmente, pues el campo eléctrico no es constante en todas las regiones. Hemos visto que el campo eléctrico aumenta o disminuye su intensidad en función de la distancia. Es decir, hemos visto que a una distancia más corta o más cercana al cuerpo cargado, la intensidad del campo es mayor, y a una distancia más lejana la intensidad del campo es menor. También hemos hablado y hemos definido las superficies equipotenciales. Y una superficie equipotencial es aquella en la cual la magnitud del campo eléctrico es la misma en todos los puntos que están a la misma distancia al centro de la carga. Puedo tener yo un punto, le vamos a llamar el punto A. Cualquier otro punto que esté a la misma distancia, por ejemplo el punto B, la intensidad del campo eléctrico en ambos puntos es equivalente o es la misma. Cualquier otro punto a otra distancia diferente, por ejemplo aquí el punto C, es una distancia menor, por lo tanto en el punto C el campo eléctrico va a ser mayor que en los puntos A y B. En un punto a una distancia mayor, por el punto D, aquí la intensidad del campo eléctrico en el punto D pues va a ser menor que en cualquier otro punto más cercano, que en el punto A, en el punto B y en el punto C. Calcular la intensidad del campo eléctrico con esta definición operativa. Para poder entender cómo surge, aquí tenemos nuevamente un cuerpo cargado o una carga eléctrica, y en este esquema ustedes alcanzan a ver cómo hay ciertas áreas o regiones alrededor que son más oscuras, en un azul más oscuro, y se va haciendo más claro conforme se va uno retirando de la carga. Por ejemplo, aquí se ve más oscuro, aquí se ve más claro, y en esta zona o región ya no aparece la tonalidad azul, es porque ya no alcanza el campo eléctrico. Si consideramos que este cuerpo cargado es positivo y colocamos una carga de prueba Q1 a esta distancia, que además es positiva, lo que va a experimentarse en esta región dentro del campo eléctrico de la carga Q es una fuerza de repulsión representada por esta flecha de color naranja. Si colocamos otra carga eléctrica positiva en esta otra posición, Q2, todavía dentro de la región del campo del cuerpo cargado Q, pues tendremos nuevamente una fuerza de repulsión correspondiente. Cada una de estas cargas de prueba van a experimentar la fuerza eléctrica dentro de ese campo que está generado por la carga Q mayúscula. La intensidad de campo en esa zona se puede estimar dividiendo el valor de la fuerza que se establece a esa distancia por cada unidad de carga. En otras palabras, pues es el cociente de la fuerza entre cada unidad de carga. Entonces, la intensidad de campo eléctrico debido a una carga puntual pues se obtiene también de la siguiente manera. Si esta es la definición operativa que acabamos de ver y esta es la fuerza electrostática de Coulomb, pues que es la que va a experimentarse en cada campo eléctrico, pues simplemente se sustituye esta expresión aquí. En vez de poner la F, ponemos su equivalente de la ley de Coulomb. Se sustituye. Entonces aquí al hacer la sustitución observamos que por la regla del sándwich las cargas de prueba se van y solamente permanece la carga que genera el campo. Entonces el resultado es esta ecuación. Lo que va a permitirnos es calcular el campo eléctrico generado por una carga o un cuerpo cargado a cualquier distancia. Ya sabemos que el campo eléctrico se va a simbolizar con la letra E
las cargas puntuales o cuerpos cargados con la Q y la distancia con la D de distancia o la R de distancia radial. K nuevamente es nuestra constante electrostática de Coulomb, que ya sabemos que siempre vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga va a estar dada en coulombs y las distancias en metros. Así, las unidades del campo eléctrico nos van a quedar por la parte de la fuerza en newtons y por parte de la carga nos va a quedar en coulombs. Entonces, las unidades en el sistema internacional del campo eléctrico son newtons sobre coulombs.